Buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan. Ya estamos llegando al capítulo 9. La semana pasada estábamos compartiendo los últimos versículos del capítulo 8, en donde Jesús enseñaba sobre su eternidad, que Él es eterno, que siempre existió, que antes que fuese Abraham, Él ya existía porque es eterno, no tiene comienzo ni fin. Y vemos que eso al final provoca que los fariseos quisieran apedrearle. Es curioso que esos mismos que querían apedrearle eran los que, versículos anteriores, la palabra citaba que ellos eran los que creyeron. Y ahí vemos que realmente en estudios anteriores no era un creer de fe, sino era más bien un creer de lo que él estaba afirmando cuando hablaba en enseñanzas anteriores. Y estos mismos que decían que habían creído en él, que permanecieron con él para seguir debatiendo, eran los que después querían apedrearle, porque Jesús había afirmado ser Dios. Por eso es que ellos estaban tan enojados, porque la única forma que ellos citaran la palabra blasfemar es cuando se trata de ocupar el lugar que corresponde a Dios, la gloria de Dios. Pero ellos no entendían realmente que Él era Dios encarnado. Y hoy continuamos con el estudio, ya en el capítulo 9. Vamos a leer San Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, donde vamos a ver la primera parte de lo que es este acontecimiento. Jesús sale, recordemos en el capítulo 8, en el último versículo, de entre los fariseos, logra irse de esa intención que ellos tenían de matarle, y ahora va a otro lugar, y ahí continúa nuestra historia. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Mas él respondió, el ciego de nacimiento: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él respondió: No lo sé. Acá vamos a desarrollar lo que es la primera parte de esta historia, porque después continúa la historia del ciego que recibió este milagro, pero hoy vamos a desarrollar hasta el versículo 12. Y dice la primera parte de nuestra explicación, el título es: de la ceguera a la vista. El versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice la explicación: algunos piensan que esto sigue inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos y los eventos registrados en el capítulo 8, mientras que otros quieren asociarlo con la fiesta de la dedicación, que está en Juan 10:22, algunas semanas más tarde, durante el invierno. Cuando uno considera la estrecha relación entre los capítulos 9 y 10, el último punto de vista parece ser el más aparente. En cualquier caso, este verso introductorio establece la escena para el drama que va a desarrollarse. Los dos principales personajes atraen ahora toda la atención: un mendigo ciego de nacimiento y Jesús pasando por el camino. Entonces acá la primera explicación es que algunos creen que esta historia ya ocurre después o inmediatamente al terminar el capítulo 8. Otros creen que más bien esta historia se da recién entre el capítulo 10
de versículo 22. Pero realmente, cual fuera el tiempo, es inmediato a lo que pasó después de la historia que hemos desarrollado en el capítulo 8. Entonces, acá vamos a ver la historia, dice, del ciego que se encuentra con Jesús. Más bien Jesús va al encuentro de este ciego de nacimiento y aparece ya la pregunta que hacen los fariseos, los discípulos a su maestro en el versículo 2, diciendo así: y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces ahí los discípulos empiezan a preguntarle, a indagarle a Jesús, algo que realmente ellos querían saber, porque ellos habían aprendido en toda su historia que inclusive los descendientes, uno podía pecar, pero la maldición no solamente podía alcanzarle al que pecó, también hasta a las siguientes generaciones. Y ellos querían saber, preguntaban realmente de una manera sana, no de una manera malvada como lo hacían los fariseos. Ellos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice la explicación, esto nos dice que los discípulos estaban presentes, aunque la pregunta que hicieron aquí fue el único papel que jugaron, además del de observadores de los acontecimientos que iban a realizarse. Su pregunta reflejaba la creencia existente en que en ese tiempo de los judíos, de que los pecados de los padres afectaban a sus hijos, como podemos ver por ejemplo en Éxodo 25, en Éxodo 34:7, Números 14. Todo en aquellos versículos, capítulos y versículos, habla también de las maldiciones que no solamente alcanzaba el que pecaba, sino que también podía alcanzar a las futuras generaciones, a los hijos, a los nietos y así sucesivamente. También sugiere el criterio seguido por algunos, que era posible que el hombre hubiera pecado cuando aún estaba en el vientre de su madre o en alguna existencia previa. Ambas especulaciones se encuentran en la literatura judía. Entonces ellos hacían esta pregunta porque también inclusive en la costumbre, en las tradiciones judías, ellos creían que inclusive ya dentro del vientre de la madre uno podía pecar y podía ya nacer de esa manera, con esa condición, con esa maldición de nacer ciego ya desde un comienzo. Entonces, así dice el versículo 2, ellos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús va a responder a eso. Una explicación habla también de que hay cuatro tipos de enfermedades. Una es natural, como a muchos les pasa, naturalmente está enfermo, no porque haya pecado en sí. Otro es para disciplina, otro es para muerte, porque todos de alguna manera morimos y siempre tiene que ver muchas veces con una enfermedad. Y otra también es no precisamente porque haya pecado, sino como una prueba, como una obra de Dios, como en el caso de Job. Job sufrió toda clase de castigo, inclusive sus amigos pensaban que él había pecado, pero el mismo Dios hablaba de Job como un hombre recto delante del justo. Inclusive le decía a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces vemos también que no siempre el castigo uno podía ser por el pecado, por algo que hayamos hecho o por consecuencia de nuestros antepasados, y también puede ser una prueba o una obra que Dios quiere hacer. Y esto va a ser el caso acá en esta historia. En el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Ahí le responde Jesús. Ellos dijeron, ¿acaso este ciego de nacimiento está en esta condición porque sus padres pecaron o porque él pecó? Jesús le dice que ni uno ni lo otro, sino que es para que la obra de Dios se manifieste en él. Había un propósito en este caso para que él estuviera en esa condición. No eran ni los pecados de sus padres, no eran ni los pecados suyos, sino que era realmente para el propósito de Dios, así como recordamos también en la historia de Job. Dice la explicación, este es un caso distinto del caso del paralítico cuya enfermedad evidentemente estaba vinculada con su propio pecado personal, como está en San Juan 5:14.
Este hombre y sus padres eran víctimas de una sociedad maldita por el pecado en la que el inocente a menudo sufre con el culpable. En tales casos no existe vinculación necesaria entre los males y desgracias del individuo y su propio pecado. Los hombres morales también son a menudo víctimas de una sociedad inmoral. La cláusula "sino para que las obras de Dios se manifiesten en él" podría traducirse: esto ha llegado a suceder con el resultado de que las obras de Dios se manifiesten en él. No debemos culpar a Dios como causante de las desgracias, pecados y sufrimientos. Antes bien, el hombre orgulloso y pecador es terrible. En terrible dificultad puede ser rescatado solamente por Dios, lo que es para la gloria de Dios. Entonces vemos, no siempre una enfermedad va a ser un castigo, una disciplina de Dios. Muchas veces también tiene un propósito para probarnos, para ver si realmente confiamos en Dios. Hay veces que sufrimos algo por nuestra forma de comportarnos. Hay veces que sufrimos algo natural por esa enfermedad que solemos tener, pero que son normales, ¿verdad? Que pasan días y después ya nos volvemos a recuperar. Pero hay situaciones, enfermedades o dificultades que Dios permite para probar nuestro corazón, para ver si realmente confiamos en Él. Si a pesar de las dificultades podemos seguir estando firmes en su camino. Entonces, esa era la explicación del versículo 3. Ahora vamos a seguir con el versículo 4 y el 5. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En algunos textos, la primera cláusula reza: debemos trabajar, que indicaría que Jesús incluiría a sus discípulos y quizá aún al hombre que había sido ciego, en el imperativo divino de hacer las obras de Dios. La frase del que me envió, que se refiere a Dios y que a menudo ocurre en este Evangelio, es de particular importancia en este pasaje en vista del significado de Siloé, que es enviado. Aquí tenemos el contraste que representan en forma gráfica la lucha cósmica entre el bien y el mal. Obrar, no obrar. Día, noche. Tiniebla, luz. Ceguera, vista. Ceguera espiritual, luz espiritual. Las obras de Dios y las del hombre son en pro de la luz con todos sus corolarios. Están en contra de las tinieblas y todo lo que representan. Los apóstoles, por el poder del Espíritu y como testigo de lo que habían visto, llegaron a ser hijos de luz para la iluminación del mundo. El doctor Bretz tenía por costumbre a cualquier hora del día saludar diciendo: buenos días. Es bueno recordar que para el creyente siempre es de día. Entonces nosotros somos también luz del mundo a través, no porque nosotros mismos somos luz, sino a través de Jesucristo que mora en nosotros. Entonces dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Jesús mismo dijo también: ustedes sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser representantes de Dios y también reflejar esa luz que Jesús muestra a través de su palabra, de un buen testimonio, caminando firme, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, me es necesario hacer las obras del que me envió, decía primeramente Jesús. Él venía con una misión que era realmente mostrar su deidad, mostrar que Él es el Dios encarnado, que vino a dar su vida. Y mientras dura la noche, dura el día, digo bien, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras que pueda trabajar, voy a seguir haciendo la obra de mi Padre hasta que llegue la noche que representaba su sacrificio, muerte en la cruz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Anteriormente Jesús ya había dicho en uno de los estudios que Él es la luz del mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar esa luz en nuestra vida. Entonces, continuando, vamos ya al versículo 6. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Durante la totalidad del primer episodio, el ciego no dice absolutamente nada. Jesús, la luz, está en pleno comando. La luz no puede hacer otra cosa sino brillar. Se han presentado diversas sugerencias en cuanto al uso de lodo y saliva. Una vez que se consideraba que la saliva tenía poder sanador, de aquí que Jesús empleó los medios que tenía a mano. Ireneo sugiere que el primer hombre fue hecho del polvo
de la tierra. Por eso aquí, lo que el artífice, la palabra, había omitido formar en el vientre, es decir, los ojos de hombre, él lo suplió en público. Otra explicación es que el lodo y la saliva fueron realmente usados para sellar los ojos del hombre y así proveyeron la ocasión para que el ciego fuera enviado al estanque de Siloé. Esto fue hecho en primer lugar para probar la fe y la obediencia del hombre. Segundo, para decir que el verdadero enviado cumplió todo lo que había simbolizado Siloé, que significa enviado. Por eso fue Jesús y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Dice en la explicación acá que él escupió tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces vemos la explicación de que había dos creencias. Uno que era desde el lado de que se tenía el lodo como algo curativo, como algo que tenía propiedades medicinales, y otra es que realmente Jesús hizo como prueba eso para que él pudiera irse. Después que Jesús le dijera que vaya a lavarse en el estanque, probar su fe, de creer realmente que iba a pasar algo, ¿no? Y este hombre obedeció y fue, y vamos a ver más adelante lo que ha pasado. En el versículo 7 dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El estanque estaba situado al sudeste de Jerusalén, afuera del muro presente, y estaba alimentada por un manantial. Un túnel de medio kilómetro de longitud los unía. El empleo del simbolismo del agua había ocurrido regularmente en el Evangelio, siempre representando la imperfección e ineficacia del judaísmo y, no obstante, encontrando cumplimiento en la persona de Jesús. La corriente que salía del corazón de la roca era una imagen de Cristo. Por lo tanto, Cristo aquí obra mediante el estanque, el enviado, como enviado directamente desde Dios para que Él pueda guiar a los discípulos nuevamente y unirlo a Él y su obra con las promesas de los profetas. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Al igual que Naamán, quien fue a lavarse en el mandato de Elías, este hombre obedeció y recibió la vista. No era el caso de recuperación de algo que había perdido, porque el hombre había nacido ciego. El llegar a ser cristiano no es recobrar, sino recibir una iluminación completamente nueva. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Norman encuentra en este texto el tema: lo infortunado puede transformarse en ventura. El hombre nacido se enfrentó a problemas hereditarios. El hombre también fue confrontado por circunstancias difíciles. Encontró que los ojos abiertos conducen a un corazón abierto, de las tinieblas a la luz. Evidentemente, al recibir la vista, el hombre se fue a su casa en la que ocurre la presente escena. Ahora, el hombre, sanado, comienza a ser la figura central del drama, mientras que vecinos, parientes, fariseos, judíos y oficiales en la sinagoga vienen y van. Durante estas escenas rápidamente cambiantes son evidentes dos tendencias. Una es el creciente aumento del conocimiento que logra el hombre sanado de quién es Jesús. El creciente aumento progresa de hombre a profeta a Señor. La otra corriente es el aumento de la incredulidad y juicios predispuestos de parte de los judíos. La incredulidad, comenzando en el mismo lugar del hombre, sigue hasta llamar a Jesús un pecador y finalmente lo acusa de estar poseído por un demonio, como decían los fariseos anteriormente. Cuando los hombres son confrontados por Jesús, inevitablemente algo va a suceder. O se harán mejores o empeorarán. Creen o se niegan a creer. Van a la luz o se retiran a las tinieblas de afuera. No hay territorio neutral cuando uno está enfrente de aquel que es la luz. El hombre, él es hombre. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces vemos realmente el versículo 7. Jesús le dijo: ve a lavarte el estanque, se lo he traducido, que él fue enviado y obedeció. A diferencia de Naamán, él obedeció de una. Naamán, recordemos que primeramente se rehusaba, pero después de que su siervo le hizo recapacitar, obedeció y también recibió sanidad. Entonces vemos que él obedeció y fue y
fueron abiertos sus ojos. Primera vez que él podía ver la luz del día, todo lo que le rodeaba. A diferencia de un ciego que perdió la vista en un momento, para él era algo que ocurría por primera vez en su vida, ver la luz, ver los colores, ver toda la naturaleza. Dice el versículo 8, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esto indicaba que el hombre había sido ciego como un mendigo y alguien conocido por los vecinos. Sin embargo, el hecho de que ahora podía ver causó algunas divisiones especulativas entre los que le conocían. Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero no había duda de que la mente del mismo hombre. No había duda en la mente del mismo hombre. Aunque el mundo que él conocía había cambiado repentinamente, él conocía su propia identidad, de modo que aclaró la situación diciendo, yo soy. Él respondió a la pregunta, yo soy. Completamente establecido el hecho de los vecinos, con natural curiosidad preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El que había sido ciego inmediatamente indicó a su benefactor como aquel hombre que se llama Jesús, y comenzó a anunciar los eventos en un orden en donde realmente él fue contando todo lo que le había pasado. Y después ellos le preguntan, ¿dónde está él? Y le responde, porque cuando el hombre respondió, no sé, ellos le llevaron ante los fariseos. Y ahí entonces termina la historia. Vemos que él fue sanado, tuvo un encuentro con Jesús, y después casi que él, no vemos todavía participar mucho al ciego, más que algunas palabras, cuando acá le interrogan. Él es sanado por Jesús. Después los vecinos se quedan asombrados porque le ven a él, de aquel que mendigaba y que no podía ver, que ahora podía ver todo de una forma clara, como cualquier persona normal. Y esto empiezan a interrogarle y decirle, ¿quién te sanó? Y él le responde, Jesús. Y como vieron que le daba este informe, ellos le llevaron, dice, junto a los fariseos. Ya en el próximo capítulo que vamos a desarrollar, ahí va a tener más participación el ciego, donde va a ser interrogado y donde va a haber una confrontación con los fariseos. Pero hasta aquí hoy hemos desarrollado lo que es, primeramente, el milagro, el encuentro con Jesús, donde el ciego fue sanado, donde realmente recobró la vista, donde él fue obediente, creyó, tuvo fe y recibió su milagro. Entonces, esto hemos desarrollado hoy, como dice el título de hoy, el ciego de nacimiento que recibió la vista. Y la próxima semana vamos a continuar la segunda parte, que habla ya de la confrontación de este ciego, que fue ciego, que ahora podía ver, con los fariseos. Entonces hoy terminamos así nuestro estudio y continuamos la próxima, y que el Señor les bendiga.